¿ya? En la clase anterior, que si teníamos una EDO de la forma I segunda más P de T por I prima más Q de T por I igual 0 y I1 de T, ¿verdad? Es solución de asterisco, es posible obtener la segunda solución linealmente independiente mediante la fórmula de Abel, ¿verdad? Usando. ¿Esa es Y1, profe? ¿Y1T? Sí, usando Abel, es decir, I sub 2 de T es igual a I sub 1, integral de E elevado a la menos P, ¿verdad? Dividido en I1 cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué de 3 nuevo? Sí, porque tenía integral arriba y abajo, Ah, ya, sí, ¿verdad? Esa es la famosa fórmula de Abel. Y además podíamos garantizar que era posible comprobar que I sub 1 de T e I sub 2 de T, ese conjunto que nosotros le llamábamos alfa, ¿verdad? Era conjunto fundamental. ¿Cierto? Si el Wronskiano asociado a la solución I1 y 2 era distinto de 0, ¿verdad? Donde el Wronskiano, para recordarlo, ¿cierto? Entre I1 y 2 era el determinante de I1 y 2, I1' y 2'. Ya. Eso no era lo que habíamos visto, ¿cierto? Cómo comprobar que era un conjunto fundamental, cómo encontrar una segunda solución linealmente independiente, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es definir ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes y homogéneas. Entonces veremos ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes. Homogéneas. ¿Y cuáles son las ecuaciones? Estas ecuaciones. Bueno, son ecuaciones del tipo A I segunda más B I prima más C I igual 0, ¿verdad? Donde vamos a suponer que I es una función de la variable t. Podría ser x también, pero bueno, no es relevante eso, ¿no? Entonces, el objetivo de la clase de hoy es justamente tratar de encontrar, ¿ya? Es justamente encontrar soluciones para esta ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, buscaremos soluciones para esta ecuación diferencial. Y el primer supuesto que se hace es suponer que estas soluciones son de la forma exponencial. Entonces, suponemos que I de t igual a e elevado a k por t
es solución de ella. Entonces yo le hago la pregunta a ustedes. Si esa I de t es solución de ella, ¿qué puedo hacer con esa I en la ecuación? Y reemplazar, ¿verdad? Entonces, luego podemos decir lo siguiente. I' de t es k por e elevado a kt. Y segunda, k cuadrado por e elevado a kt. Entonces, si nosotros reemplazamos, nos queda lo siguiente. Queda a i segunda más b i' más c por i. ¿A qué es igual? A k cuadrado por e elevado a k por t más bk por e elevado a kt más c por e elevado a kt igual a 0. ¿Verdad? Si nosotros factorizamos por la exponencial e elevado a k por t, te queda a por k cuadrado más b por k más c igual 0. O sea que esta ecuación diferencial queda como el producto de una exponencial por un polinomio. ¿Verdad? Un polinomio cuadrático. O sea, esto se puede escribir de esta manera, como e elevado a k por t por p de k igual 0. Donde p de k es igual a por k cuadrado más bk más c, ¿cierto? Y lo vamos a conocer como polinomio característico. ¿Ya? Ese es el polinomio característico, que va a ser extremadamente importante para nosotros, porque justamente va a depender de él cómo sea la forma de las soluciones de una ecuación diferencial como la que estamos viendo. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces, lo que yo les comentaba es que note que la exponencial a la kt es siempre distinta de 0 para cualquier t. ¿Verdad? La única manera de que esa expresión sea 0 es que p de k sea 0. Porque acá yo tengo un producto entre la exponencial y este polinomio, que nosotros lo conocimos como polinomio característico. Entonces, diremos que I igual e elevado a kt es solución de la ecuación que dijimos, ¿verdad? A i segunda, b i' más c por i igual 0, si p de k es igual a 0. O sea, esto es equivalente a decir que a k cuadrado más bk más c es igual a 0. Esto nosotros lo conocemos como ecuación característica. ¿Ya? Eso se conoce entonces como ecuación característica. Entonces todo depende, ¿cierto? Las soluciones que nosotros busquemos de estas ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes van a depender de esa ecuación característica. ¿Y esta ecuación característica qué tipo de ecuación es? Es una ecuación cuadrática. Y nosotros sabemos que las ecuaciones cuadráticas tienen 3 posibilidades, ¿verdad? Depende del discriminante, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, bueno, sabemos, además, que las soluciones de la ecuación característica
dependen del discriminante que nosotros recordaremos que se define como b cuadrado menos 4c. Esto es lo que se conoce como discriminante de la ecuación asociada. Entonces, todo depende de ese discriminante. Y ahí tenemos que recordar para atrás, ¿verdad? Lo que vimos en algún momento muy lejano, ¿cierto? Cuando estábamos en los primeros cursos de cálculo, que si el discriminante es mayor que 0, P de K igual 0 tiene dos soluciones reales. Si el discriminante es 0, P de K tiene una solución real. Y si el discriminante era negativo, P de K tenía soluciones complejas. De la forma K igual a alfa más menos beta por I, donde I cuadrado era igual a menos 1, alfa y beta en R. ¿Ok? Ya, entonces, claro, eso no tiene nada de desconocido para nosotros, ¿verdad? Es algo que nosotros ya habíamos visto en alguna oportunidad asociado a cursos anteriores. Ahora la pregunta es, ¿cómo se construyen las soluciones de la ecuación cuando tenemos discriminantes en las distintas situaciones que tenemos acá? ¿Ya? Entonces, aquí es donde vamos a entrar en detalle a la situación. Entonces, tenemos lo siguiente. Tipos de soluciones asociadas a cada caso. Entonces, primero, vamos a decir sea, primero, sea A y segunda más B y prima más C por I igual 0, cuyo polinomio, cuya ecuación característica es P de K igual a AK cuadrado más BK más C igual a 0. Ya, entonces, caso 1. Si el discriminante es mayor que 0, sean K sub 1 y K sub 2 las dos soluciones. Sean K sub 1 y K sub 2 las dos soluciones reales de P de K igual 0. La solución de la EDO será en este caso I de t igual a C sub 1 por E elevado a K1 por t más C sub 2 por E elevado a K sub 2 por t, con C sub 1 y C sub 2 en R.
Si las soluciones de la ecuación característica son raíces reales y distintas, ¿cierto? Uno calcula dos raíces, entonces la solución general de la ecuación se puede escribir de esa manera. C1 por e elevado a k1t más C2 por e elevado a k2 por t. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Resuelva la EDO y segunda más 5y' más 6i igual 0. ¿Ya? Con y una función de t. Va a indicar cuál es la variable independiente en este caso. Ya, te piden resolver esa ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se resuelve una ecuación de este estilo? Bueno, uno calcula la ecuación característica, ¿cierto? Nosotros decimos, mira, P de K va a ser igual a K cuadrado más 5K más 6 igual 0. Resolvemos la ecuación ya sea factorizando, ya sea por fórmula, como les salga más fácil, da lo mismo. Yo aquí observo que esto se puede factorizar, ¿verdad? Los factores son 3 y 2, ¿verdad? Entonces, resolvemos la ecuación, te queda K sub 1 igual menos 3, K sub 2 igual menos 2, y listo. Para esos valores de K, entonces yo puedo escribir lo siguiente. Luego, la solución general es I de t igual a C sub 1 por E elevado a menos 3t más C sub 2 por E elevado a menos 2t. Y se acabó. Caso número 2. Si el discriminante es 0, la ecuación AK cuadrado más BK más C igual 0 tendrá una solución real. Tendrá una solución real. Sea K0 la solución real. Luego, la solución general de la ecuación será I de t igual a C sub 1 más C sub 2 por t multiplicado por E elevado a K sub 0 por t. Donde C sub 1 y C2 son reales. Todo esto se puede demostrar, por si acaso, ¿eh? Uno encuentra una solución y la otra sale por la fórmula de Abel. ¿Ya? Entonces, una se obtiene como dijimos y la otra sale por la fórmula de Abel. Veamos un ejemplo. Ejemplo. Encuentre la solución general de I segunda más 10 I prima más 25i igual 0. Ya, entonces veamos qué pasa aquí. ¿Qué solución? El polinomio característico, la ecuación característica, ¿cómo sería?
la ecuación característica es k cuadrado más 10k más 25 igual 0. Si usted le calcula el discriminante a esto, le queda b cuadrado menos 4 por a por c. Le queda 100 menos 100, 0. O sea, eso significa que tiene una solución real, ¿verdad? Si usted trata de factorizar, le va a quedar así: k cuadrado más 5 más 10k, perdón, más 25 igual 0. Esto es equivalente a k más 5 al cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado binomio. Y eso queda entonces una solución que sería k igual menos 5. Este es como el k sub 0, digamos, que usted encuentra, ¿verdad? Ese es el k sub 0. Por lo tanto, la solución general es I de t igual a c sub 1 más c sub 2 por t por e elevado a menos 5t. Ok, entonces, caso 3. Si el discriminante es negativo en la ecuación ak cuadrado más bk más c igual 0, ella tendrá soluciones complejas de la forma k igual a alfa más o menos beta por i, donde alfa y beta son números reales. La solución general de a y segunda b y prima más c por i igual 0, en ese caso, es I de t igual a e elevado a alfa t factor de c sub 1 coseno beta t más c sub 2 seno beta t, con c sub 1 y c sub 2 en R. ¿Ya? Entonces la forma es absolutamente distinta, es una combinación de funciones exponenciales y trigonométricas. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Ejemplo 3. Encuentre la solución general de y segunda más 2i prima más 5i igual 0. Ya. Veamos cómo es la cosa. Veamos cómo sería aquí. Entonces, solución. La ecuación característica, ¿cuál es? K cuadrado más 2k más 5 igual 0, ¿verdad? Ya. Si yo factorizo, en realidad, si yo calculo el discriminante es b cuadrado menos 4 por a por c, ¿verdad? Ya te queda 4 menos 5 por 4 son 20, menos 16.
negativo. Entonces eso significa claramente que nuestra ecuación tiene soluciones complejas. Vamos a determinar esas soluciones complejas. Pueden utilizar factorización, pueden completar cuadrados como ustedes quieren. Yo creo que lo más fácil cuando uno se encuentra con este tipo de cosas es trabajar con la fórmula cuadrática. Con la fórmula cuadrática, es decir, exactamente. Entonces en este caso la solución K va a ser menos B más menos la raíz del discriminante dividido por 2A. Entonces esto es menos 2 más menos la raíz de menos 16 dividido por 2. Entonces aquí está el tema. La raíz de menos 16 es 4i. Ahí está la unidad imaginaria. Entonces ustedes tienen menos 2 más menos 4i dividido por 2. Entonces acá tenemos dos soluciones. O sea, en realidad más que dos soluciones tenemos una solución de la forma menos 2 partido por 2 más menos 4i partido por 2. Esto es menos 1 más menos 2i, ¿verdad? Entonces de aquí tenemos que alfa vale menos 1 y que beta vale 2. La parte real, ¿cierto? El alfa, la parte imaginaria es el número que acompaña ahí. Por lo tanto, la solución general, ¿cómo queda? I de t igual a e elevado a menos t, parte real, c sub 1 coseno de beta t, c sub 2 seno de beta t. Para C1 y C2 en R. Terminamos. Ya chiquillos, entonces estos ejercicios fueron resueltos entonces y ahora lo que vamos a hacer es avanzar un poco en lo que se conoce como ecuación de Cauchy-Euler. Esta ecuación es una ecuación diferencial homogénea, ¿ya? Que la característica que tiene es que se puede convertir a una ecuación de coeficientes constantes, como la que estábamos viendo. ¿Ya? Entonces, la ecuación de Cauchy-Euler es de la forma a sub ax cuadrado o at cuadrado, si ustedes quieren, y segunda más bt y prima más c por i igual a 0. ¿Ya? Esa es la ecuación. ¿Ok? Entonces, esa es la ecuación de Cauchy-Euler. Fíjense que se parece mucho a la ecuación de coeficientes constantes, pero lo que está molestando aquí es la t. ¿Verdad? Entonces, en esta ecuación, ¿por qué se llama de Cauchy-Euler? Porque ese es un cambio de variable que involucra la función Euler. ¿Ya? Entonces, si hacemos t igual a e elevado a x, si hacemos ese cambio, nosotros podemos decir sin ningún problema que x es igual a logaritmo natural de t, ¿verdad? Ya, entonces fíjense la cosa. Y es una función de x, pero x es una función de t. ¿Sí o no? Eso se ve, o sea, y depende de x, pero x depende de t. Entonces acá tenemos una función compuesta. Hay una composición de funciones. Eso implica necesariamente que y es una función de x y a la vez una función de t. Por lo tanto, cuando tengamos que derivar, ¿qué es lo que tenemos que aplicar si hay funciones compuestas? Regla de la cadena.
Exactamente. Y entonces, derivando, tenemos y' de t va a ser y' de x por x' de t. ¿Verdad? Como x es logaritmo natural de t, eso implica que x' de t es la derivada del logaritmo, es decir, 1 sobre t. Entonces, ¿cómo va quedando? Y' de t es 1 sobre t por y' de x. ¿Verdad? Ya. Pero acuérdese que y' depende de x y x sigue dependiendo de t. Por lo tanto, cuando tengamos que derivar de nuevo, tengo un producto y además hay regla de la cadena. Entonces, derivando nuevamente, No es así como es ese producto es constante. ¿Ok? no, porque estoy derivando con respecto a t. Entonces, y segunda de t, te queda la derivada del primero menos 1 sobre t cuadrado por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo, que es y segunda de x por x' de t. Pero profe, ahí no sería la derivada de y t en vez de y x. No, porque y depende de x y x depende de t. Hay una composición. Sí, pero que si es la derivada del primero por la segunda sin derivar. Sí, pues, la segunda es y'. Sí, pues. Ya, pues, entonces te queda y' de x. ¿Ya? Entonces, acá, esto que está aquí, ¿cuánto valía? 1 sobre t. Entonces te queda y segunda de t, te queda menos 1 sobre t cuadrado, y' de x, más 1 sobre t cuadrado, y segunda de x. Factorizamos por 1 sobre t cuadrado, y mira lo que queda. Menos y' de x, más y segunda de x. Entonces tenéis y segunda de t. ¿Ya? Entonces tenemos y segunda, tenemos arriba cuánto, y', ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Reemplazamos en la ecuación diferencial. ¿Y cómo queda? Reemplazando, te queda at cuadrado y segunda, 1 sobre t cuadrado, menos y' de x, más y segunda de x, más bt por y', 1 sobre t por y', más c por i igual 0. ¿Y qué quedó? La gracia de este cambio de variable es que elimina los factores con variable t. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda a menos y' de x, más y segunda de x, más b y' de x, más c por i igual 0. Y ahí tenemos lo siguiente, nos queda menos a', más b', más a y segunda, más c por i igual 0. Fíjense que ahora la puedo escribir como coeficiente constante. Vamos primero a poner el término con y segunda, a y segunda, más b menos a por y', más c por i igual 0. Esta ecuación diferencial está en una nueva variable, ¿verdad? La variable x es igual a las ecuaciones que hemos visto. Es decir, una ecuación de coeficientes constantes. Nosotros podemos decir en forma equivalente, ¿cierto?, que lo anterior
se convierte en una EDO de coeficientes constantes. Lo voy a poner acá. A y segunda de X, P menos A y prima más C por I igual 0. Entonces el nuevo A es el mismo de antes, ¿no? El nuevo B es B menos A. Y el nuevo C, bueno, sigue siendo C.